Periodismo nuestro. Bueno, tenemos una entrevista exclusiva, ¿no? Entrevista exclusiva de Radio Claxon con la historiadora, investigadora y docente Romina De Luca. Bueno, ha publicado diferentes investigaciones. Por ejemplo, acá tenemos un artículo: en pandemia la presencialidad no es cuidada, es criminal, por Romina De Luca. Bueno, para hablar del retorno a las clases presenciales vamos a saludarla. ¿Cómo está, Romina? Muy buenos días, bienvenida a Radio Claxon de La Quiaca. Armando Flores la saluda. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están los oyentes que nos están escuchando en este momento? Te hago una sola corrección: el libro se llama Brutos y Baratos. En parte intenta pensar cómo nos vuelven cada vez más bárbaros o más degradados nuestras cualidades educativas, pero bueno, digamos, el título exacto es este. Bien, profesora. Bueno, en primer lugar, agradecerle por este contacto telefónico. Sabemos que, bueno, soy una profesional muy dedicada a la educación y, bueno, queremos escuchar su análisis acerca de esta nueva etapa de la educación en la República Argentina. Sí, bueno, a ver, lo que me parece que efectivamente tenemos que intentar pensar es cómo el gobierno ha instalado un debate que es que en este contexto la presencialidad es posible y que efectivamente se avanza en una presencialidad cuidada. Y digamos, lo que nosotros tenemos que pensar como para poder intentar ver la magnitud del problema y de allí poder entender por qué esta idea de sostener que la presencialidad en pandemia no es cuidada, sino que es criminal, es examinar qué es lo que implica la apertura presencial del sistema educativo. Solo si tomamos a la cantidad de alumnos del sistema, de lo que es la modalidad común, sumamos la modalidad especial y la de adultos, como tres grandes circuitos, ¿sí? Todo el país tiene un poquito más de 12 millones de estudiantes, más 1.300.000 docentes en todo el país, más también tenemos que considerar que las y los niños de escuela primaria o de la modalidad de especial no asisten a la escuela solitos, ¿sí? Un chico de 5 años no va caminando solo a su jardín, va acompañado por quien ejerce las tareas de cuidado, que mayoritariamente son las madres. Entonces, si sumamos a toda esa cantidad de gente y agregamos esto a las madres que van a acompañar a los niños, ¿sí? Estamos muy rápidamente llegando a una cuenta de que vamos a iniciar en forma escalonada el movimiento de 20 millones de personas. Tal vez los oyentes están pensando, bueno, pero Jujuy es una provincia chica y tal vez sí acá podemos avanzar en la presencialidad como efectivamente está ocurriendo. De nuevo, la provincia de Jujuy tiene 218.000 alumnos en la modalidad común entre nivel inicial, secundario y superior no universitario. 1.700 en la modalidad especial, 27.500 en la modalidad de adultos, 26.200 en la escuela técnica. Solo eso implica el movimiento de 273.400 alumnos, que de nuevo, si sumamos a las madres que acompañan a los niños menores, sí, son 125.000 personas más, junto a 19.300 docentes. En total, la presencialidad en la provincia de Jujuy implica empezar a movilizar casi 418.000 personas en una provincia que, según el censo de 2010, tiene 673.000 personas. Entonces, esto lo digo porque en general, ¿sí?, lo que se señala en el debate es, bueno, lo único que falta abrir son las escuelas. Pero efectivamente, abrir las escuelas, la magnitud de movimiento de personas es esta, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver entonces es que, digamos, por la movilidad no es comparable con ninguna otra actividad. Además, a esto hay que sumar, nos dicen que es una presencialidad cuidada porque vamos a formar un sistema de burbujas seguras y entonces para garantizar la distancia. Bien, quiero decir,
digamos, algo que caracteriza la docencia en todo el país es, digamos, lo que sería el pluriempleo, es decir, un docente no trabaja en una única escuela, Claro. sobre todo un docente de secundaria, digamos, llega a tener entre 10 y 15 cursos, según los números oficiales reconocidos por el Ministerio de Educación en el censo y en la evaluación que hizo sobre el sistema educativo en pandemia el año pasado, ¿sí? Entonces, reconoce que el 70 y pico % de los docentes secundarios trabajan, ¿sí? Tienen entre 5 y 15 cursos mínimo. En primaria, un alumno tiene cerca de 6 maestras si contamos a todos los que se llaman como los docentes curriculares. Entonces, un alumno está en contacto con su burbuja aula-sala-grado, tal como la define el nuevo semáforo o el protocolo autorizado por Nación, votado por el Consejo Federal de Educación el pasado 12, ¿sí? Pero ese alumno está en contacto además con, digamos, 6 o 11 docentes si está en secundaria, digamos 5, 6 si está en primaria, y a su vez está en contacto indirecto con todos los cursos burbujas con los cuales están en contacto sus propios docentes. Con lo cual, decir que ¿sí? estamos hablando de un riesgo acotado es, digamos, desconocer el funcionamiento mismo del sistema educativo que tiene este movimiento de personas y estas características de las condiciones de trabajo. Quiero decir, digamos, además lo que hay que considerar es, digamos, todo este movimiento de personas se va a realizar sin ningún plan de vacunación masiva de la población, ni siquiera del personal esencial docente, en donde su vacunación no arrancó en casi ningún lugar del país. Lo único que hay son promesas de cronogramas y calendarios y planes de vacunación. De hecho, la provincia de Jujuy recién el día de ayer habilitó una preinscripción para la vacunación del personal esencial y las personas con enfermedades de riesgo, con lo cual, digamos, la única precondición para poder pensar sí que en este contexto podríamos avanzar en una presencialidad cuidada es la vacunación masiva de toda la población, y eso ni en la provincia de Jujuy ni en el resto de las provincias del país existe hoy. Y inclusive, digamos, me parece que lo que hay que pensar es que lo que se está obviando a la hora de discutir esto es el contexto epidemiológico en el cual estamos, ¿sí? Entonces, pensemos, ¿no? De nuevo, vayamos a la provincia de Jujuy. Tenemos 6 departamentos que hoy no registran casos, ¿sí? Pero de nuevo, cuando uno empieza a examinar el movimiento de personas que implica el sistema educativo, consideramos, digamos, el trabajo interdepartamental de muchos docentes o inclusive de los alumnos, porque digo, con esto del decreto 1807, sí, lo que se está intentando es, en teoría, que los docentes, digamos, concurran a la escuela más próxima a su domicilio. Se está produciendo, digamos, una angustia en la docencia que no sabe ni a qué escuela se tiene que dirigir, porque, digamos, esto no se lo confirman sus directivos, pero digo, supongamos que logramos que los docentes no se muevan de la zona próxima a su domicilio, nuestros alumnos tal vez sí se mueven, ¿no? Entonces, hoy la provincia de Jujuy está en una meseta de 40 y pico de casos por día, ¿sí? Valores similares a los de octubre y noviembre, y lo que quiero recordar es que, digamos, fue desde los valores que hoy están en promedio en la provincia, ¿sí? Desde esos valores se llegó al pico que todos vimos, digamos, en enero. Con lo cual, solo ver, ¿sí?, que el carnaval parece haber dejado como saldo un movimiento espectacular de personas, que además ya se empezaron a registrar 4 casos en las escuelas de la provincia, y que el espejo en el cual se puede mirar la provincia de Jujuy es lo que está pasando hoy en la ciudad de Buenos Aires, en donde el 8 de febrero se presentó su personal docente. El 17 iniciaron con este esquema escalonado las clases presenciales, y ya contamos con 47 escuelas que están reportando datos, con una cifra de contagiados que lo cierto es que, digamos,
parece ser guardada bajo 7 llaves, pero hablábamos al jueves de cerca de 150 docentes detectados, ¿sí?, como positivos. Entonces, si nosotros amplificamos esto con el movimiento espectacular de personas que produce, ¿sí?, el sistema educativo por su propia lógica, ¿sí?, es imposible que hablemos de que el virus no se va a propagar. Quiero recordar además que, como si todo esto fuera, digamos, poco, en el AMBA ya está circulando la cepa británica, es decir, aquella que afecta especialmente a los niños y que, digamos, es más contagiosa que, llamemos, la cepa original. Y lo mismo está ocurriendo, digamos, con la cepa, llamemos, digamos, Manaos, y esto es en particular, digamos, importante para pensarlo en todo el norte del país, que es el que está más próximo geográficamente, ¿sí?, a el epicentro del virus y de la pandemia en Brasil. Entonces, digamos, hay que tener en cuenta todos estos elementos para entender que cuando nos hablan de que la presencialidad es cuidada, ¿sí?, o, digamos, nos están mintiendo en la cara, punto, digamos, primera opción, o efectivamente quienes están tomando estas decisiones lo que muestran es que desconocen absolutamente cómo funciona el sistema educativo, porque decirnos que existen burbujas cuando la condición de trabajo de la mayoría de los docentes de todo el país es la condición de docente taxi, es desconocer completamente cómo funciona el sistema educativo. Y lo cierto es que, digamos, el resto del mundo, que inclusive tiene, porque el otro problema que se suma en general a la hora de pensar esto es que las escuelas, digamos, sufren una crisis de infraestructura gigantesca, cosa que es cierto, producto de, digamos, la falta de inversión en escuelas a lo largo de las últimas décadas. Pero quiero decir, el resto del mundo, cuando decidió cerrar sus escuelas, no era necesariamente porque los edificios no pudieran garantizar la distancia social o porque, como ocurre en los edificios de las escuelas argentinas, no disponen de lo más básico, como es el agua en un cuarto de las escuelas de todo el país, o no disponen, digamos, de productos de higiene elementales. Cuando decidieron cerrar sus escuelas era porque lo que se buscaba era evitar es el movimiento de personas, porque el virus circula con nosotros. Entonces, a la hora de pensar este problema, lo primero que tenemos que colocar en la agenda de discusión es si efectivamente este es el contexto epidemiológico para avanzar en una presencialidad que mueve a millones de personas en todo el país, o si eso va a generar un efecto propagador del virus. Y acá me parece que lo que hay que pensar es que de la misma forma que yo decía antes, nos exponen a una presencialidad que no es cuidada, sino que es criminal, ¿sí? Hay un falso debate, ¿no? Inclusive los sindicatos opositores, los sindicatos clasistas, señalan que ellos apoyan la presencialidad. Y acá hay que decir que en este contexto no apoyamos la presencialidad, porque la presencialidad es criminal. La tarea de la etapa es que el gobierno garantice todo lo necesario para sostener la educación virtual, que es lo que no hizo durante todo el año pasado. Quiero decir, en noviembre, en el documento de las aulas, el gobierno nacional reconoce que harían falta distribuir 4.300.000 computadoras para estudiantes, más entre 300 y 400.000 computadoras para docentes, para que tengan un dispositivo para uso escolar. ¿Cuántas planea repartir el ministerio durante este año? 500.000. Entonces, cuando nos dicen que en realidad hay que avanzar en esta presencialidad que no es cuidada, sino que es criminal, porque si no se va a profundizar la desigualdad educativa, que efectivamente existe y existe prepandemia, sí, lo que hay que decir es que si eso ocurre es porque el gobierno no garantiza ni los recursos tecnológicos, técnicos, humanos para garantizar la educación remota, que sería lo único que nos protege, ¿sí?, de propagar la enfermedad en este contexto mientras avanza en un plan de vacunación masiva de la población. Digo, si cruzando la cordillera
Chile pudo vacunar a más de 2 millones de personas en apenas 15 días. Planea vacunar a sus 500.000 docentes antes de iniciar el ciclo lectivo presencial. ¿Por qué nosotros pensamos que no es posible técnicamente avanzar en un plan de vacunación masivo de la población? Bien, profesora. No garantizan la educación remota, o sea, la educación virtual, y tampoco garantizan la presencialidad, o sea, las normas de sanitización. Entonces, no quieren hacer, no se hacen cargo de nada, entonces. Claro, efectivamente, pero lo que hay que decir es, mientras, no garantizan la presencialidad, en realidad efectivamente la presencialidad nos envían, porque esto está pasando en todo el país, que se está iniciando el ciclo escolar de forma presencial, en forma bimodal, en forma escalonada, con lo cual la presencialidad la garantizan sin, digamos, dotar a las escuelas de lo mínimo que necesitarían para no contagiarse ahí, pero avanzan en esa propuesta, y entonces ahí efectivamente lo que hay que ver es que, digamos, toda la comunidad educativa debe organizarse para oponerse a una acción que es criminal y que nos va a exponer. Y quiero decir, porque, por ejemplo, acá en Ciudad de Buenos Aires el debate es, bueno, dejemos correr, o sea, inclusive de los sindicatos, digamos, cuya sintonía política están en relación a, digamos, el gobierno kirchnerista o el peronismo, el sindicato mayoritario de la Ciudad de Buenos Aires, que SUTE ha dicho, bueno, dejemos, no convocó a ninguna medida de fuerza, ¿sí? No hacía Demis, que convocó un paro de 72 horas, y nuestros compañeros se han encargado de hacer que ese paro sea activo, garantizando semaforazos y distintas acciones en la puerta de las escuelas para visibilizar este problema y para efectivamente discutir que esta presencialidad es criminal. Digo, los sindicatos lo que han hecho es decir, bueno, que corra, total esto va a explotar en algún momento. Y digo, estamos hablando de la vida y de la salud de millones de personas. Claro. Entonces, efectivamente, la discusión que hay que dar es que este no es el contexto epidemiológico para avanzar en ninguna presencialidad, y entonces hay que oponerse a ese, digamos, mandato hacia el matadero al cual nos lleva el gobierno, porque efectivamente la presencialidad está avanzando en todo el país, y esto, quiero decir, provincias gobernadas por radicales, digamos, por Cambiemos, por el peronismo, están todos en la misma sintonía, de la misma forma que la nación misma ha modificado toda su normativa, el famoso semáforo epidemiológico, para permitir que en este contexto epidemiológico, que según lo que escribió en julio no se podía realizar ninguna actividad educativa, ahora nos dice que sí. Nos dice que sí, pero para eso obviamente tiene que desandar la normativa que han construido, y eso es lo que pasó el pasado viernes 12 de febrero con la reforma del semáforo de Trota, ¿no? Se conoce en la jerga docente. Entonces quiero decir, no, sí, digamos, nos llevan hacia la presencialidad sin recursos, con lo cual uno podría decir, bueno, ahí tenemos una acción doblemente criminal, y no garantiza la educación remota, que quiero decir, no va a desaparecer de la faz de la tierra, porque en teoría, digamos, porque miremos la resolución del Consejo Federal de Educación y efectivamente establece que en caso de establecer turnos, ¿sí?, la educación remota continúa. ¿Con qué recursos? ¿Y quién se va a hacer cargo de eso? ¿Sí? Si es el mismo docente aumentando la explotación de su jornada laboral, claro. Bueno, eso es algo que nadie sabe, porque escriben que efectivamente, digamos, el docente, digamos, tiene que utilizar su carga horaria para llevar a cabo esa educación, digamos, desplazada en tiempo y espacio, o sea, no presencial, pero efectivamente, ¿en qué jornada de trabajo el docente va a realizar eso? Entonces, bueno, no nos están diciendo que efectivamente nos van a aumentar la intensidad de trabajo. Entonces, no garantizan los recursos, pero me parece que es importante que veamos que, de nuevo, aún si las escuelas estuvieran en condiciones y tuvieran lavandina, alcohol en gel, trapos de piso, personal docente auxiliar para sanitizar las escuelas, que quiero decir, hay que hacerlo varias veces al día con turnos, y las escuelas ni siquiera tienen personal auxiliar, ¿no? O sea, pero esto es un déficit histórico, claro, de las escuelas, porque nosotros no nos enteramos que no tenemos auxiliares, o que faltan recursos básicos, o que esto lo garantiza la comunidad educativa hoy. Esto es histórico dentro del sostenimiento del sistema educativo. Entonces digo, sí, digamos, conocemos eso. En realidad, la discusión que tienen que dar nuestras organizaciones sindicales o el conjunto de los docentes es que efectivamente, ¿sí?, el problema
puede ser ese, pero el problema que tenemos que discutir es de otro orden. Es decir, si en pandemia podemos retomar una actividad que moviliza a millones de personas, y digo, lo que puede pasar si la pandemia se desata, digamos, hay que solo mirar lo que ocurre en otras partes del mundo, digamos, de que el movimiento de personas, digamos, implica el desplazamiento de la enfermedad. La misma provincia de Jujuy puede dar cuenta de esto. A ver, Morales fue uno de los primeros gobernadores que inició el ciclo presencial, sí, el año pasado, y a poco de hacerlo, digamos, tuvieron que cerrar las escuelas y quedaron docentes varados en las escuelas hogar o escuelas de frontera que no podían volver a su hogar. A su hogar y confinarse en sus domicilios cuando se estaba en fase 1. Entonces digo, a ver, la irresponsabilidad del personal político que nos gobierna, que lo único que está pensando es cómo garantizamos la normalidad de los empresarios, y entonces le quitan las dispensas y las licencias laborales a las familias, ¿sí? Las exponen a que se contagien porque sus hijos tienen que ir a las escuelas, porque ellas tienen que ir a trabajar para ver si digamos, se logra sortear esta crisis económica que lleva décadas y que en realidad forma parte de un proceso de descomposición de un sistema social, y en eso, digamos, bueno, nos envían a todos hacia el matadero sin ningún recurso, y entonces en realidad la discusión que hay que dar es de nuevo, ¿sí? Que ya sabemos lo que va a pasar, ya lo hemos visto, y entonces la discusión de la hora es que en pandemia la presencialidad no podemos volver porque es un acto criminal que va a exponer la vida de millones de personas. Entonces la pregunta es, ¿quién se va a hacer cargo cuando empiecen a, sí, como ya está ocurriendo en las escuelas de Ciudad de Buenos Aires, sí, a proliferar los contagios? ¿Quién se va a hacer responsable cuando, sí, contemos los muertos de a miles? De nuevo, sí, la pandemia ordena esto, es algo extraordinario, requiere una acción extraordinaria, y la única forma de sortear esto, sí, es inmunizar al conjunto de la población, pero no por la vía del contagio, sino por la vía de la vacunación. Claro. Entonces digo, estamos apresurando una vuelta presencial, enviando desarmada a la población a las escuelas, de nuevo, con un sistema educativo que mueve millones de personas a lo largo y a lo ancho del país, y que entonces no es una actividad más. Bueno, así como en todo el país, la educación jujeña está cursando los primeros días de este retorno a la presencialidad, y los docentes incansablemente han mostrado las condiciones insuficientes que garanticen la seguridad en la salud de todos los docentes, estudiantes y familias, por ende, porque van todos a llevar a los chicos. Pero el gobierno parece no escuchar toda esta realidad. ¿Usted cree que esta idea insistente en no retroceder a otras alternativas se debe a una cuestión política, a mostrar algo, porque ya se vienen las próximas elecciones también? Claro, bueno, efectivamente ese es el otro gran condimento que está, digamos, atravesando toda esta discusión, ¿sí? O sea, el personal político que no gobierna en realidad está más preocupado por las elecciones, digamos, de octubre, si supongamos que se eliminan las PASO, que efectivamente por, digamos, la vida de millones de personas. Entonces acá la discusión que está atravesando esto es quién se muestra como el que mejor ha llevado adelante la normalización, sí, o la nueva normalidad en el contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente ese es el proceso que está detrás, y fijémonos cómo en general uno puede encontrar, sí, que cuando miraba, no sé, en el 2020, que Morales o, digamos, Horacio Rodríguez Larreta es los que nosotros decíamos picaban en punta, ¿no? En intentar avanzar hacia esa normalidad, y efectivamente esto, inclusive en su imagen pública, sí, la sociedad, digamos, lo acompañaba, ¿sí? en estas consultas que se hacen, ¿no? Pero efectivamente lo que están dejando detrás, sí, es, bueno, el poder pensar cuáles son las condiciones de vida que se le garantiza al conjunto de la población, ¿no? Y efectivamente están más preocupados por cómo aparecen, ¿sí? Sorteando, ¿sí? La crisis, que en decir, en
evaluar cuáles son las tareas de la etapa y cómo garantizar si el cuidado y la vida de la población. Nos dicen que nos cuidan, bueno, quiero decir, la verdad es que no lo parece, ¿sí?, con estos planes de retorno a la presencialidad. Entonces, efectivamente, lo que está detrás de todas estas medidas, ¿sí?, es la carrera electoral de octubre, de un personal político que además demuestra en cualquier color político que efectivamente, digamos, está sosteniendo a una clase social que está agotada, porque quiero decir, en Argentina de cada 10 niños, 6 son pobres. Argentina tiene un desempleo estructural cercano a, si lo medimos, sí, tomando su ocupación y incorporamos a los desalentados, porque ustedes saben que, según el INDEC, una persona que no buscó trabajo la última semana activamente no es considerado un desocupado. ¿Sí? Con lo cual se lo saca de la lista. Entonces, digamos, cuando uno hace la cuenta, encuentra, ¿sí?, que con los mismos datos del INDEC, que habla de menos de un 10% de desocupación, ¿sí?, ese número trepa rápidamente el 30%. La pobreza estructural en Argentina está consolidada desde la década del 80 en el orden de entre el 20 y pico y el 40%, obviamente si miramos el 2001, si estos valores son enormes. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esto? La mitad de los trabajadores en este país no llega a la canasta de pobreza, es decir, digamos, la mitad de los que tienen la suerte de tener trabajo están por debajo de lo que se considera que, digamos, una familia tipo tiene que tener para no ser considerada pobre. Entonces digo, todos estos ejemplos, ¿sí?, demuestran que en realidad el problema que atraviesa la sociedad argentina tiene que ver con el ordenamiento de sus relaciones sociales. El problema de la sociedad argentina es el capitalismo, que sigue sosteniendo una clase social parásita, la burguesía, que nos condena, ¿sí?, a esta vida. Entonces, esto es muy ordenador para poder ver, bueno, efectivamente, ¿no?, es este el fenómeno profundo que está detrás y el que nos muestra a cada paso, ¿sí?, el sinsentido de este sistema social que condena a, digamos, los niños a la pobreza, obviamente a la falta de educación. Digo, en tiempos normales prepandemia, 1 de cada 3 alumnos no comprende lo que lee. Entonces, de nuevo, ¿sí?, mientras el personal político sostiene a esta clase parásita que se lleva la vida de todos nosotros, ¿no?, y están preocupados por ver quién gana la carrera octubre, ¿sí?, bueno, nos exponen, ¿sí?, a una vida miserable y efectivamente en este contexto de pandemia a la muerte. Entonces me parece que lo que hay que pensar entonces es que es hora, ¿sí?, de ver cómo los trabajadores nos organizamos para sacarnos este lastre que nos condena, ¿sí?, a esta vida miserable y a la muerte. De nuevo, ¿sí?, de cada 10 niños en Argentina, 6 son considerados pobres en un país que exporta alimentos y produce alimentos a escala mundial. Un ejemplo muy claro, ¿sí?, de la irracionalidad de la sociedad capitalista. De la misma forma que, digamos, uno encuentra esa irracionalidad en este elemento que estábamos discutiendo, disparador inicial de la entrevista de, bueno, la presencialidad en tiempos de pandemia, ¿no? Bueno, a ver, de nuevo, sabemos qué va a pasar y sin embargo hacia ahí avanzamos. Bien, profesora. Bueno, es llamativo, ¿no?, el cambio de discurso que se fue dando desde el Ministerio Nacional de Educación cuando el año pasado se sostenía que sin la vacuna no se puede volver a las escuelas ni a las clases presenciales, y luego dijo el propio ministro Trota que no es necesaria la vacuna para el retorno. Obviamente que en Jujuy, desde el gobernador y la ministra Calcina, se sienten avalados por esta decisión, profesora. Sí, eso es muy claro, por eso te decía, eso se ve no solo a nivel discursivo, es decir, que el mismo ministro Trota pasó de sin vacuna no volvemos a tenemos que convivir con el virus, que era lo que vos decías, ¿no? Y por eso también es que modificaron, bueno, las distintas resoluciones del Consejo Federal de Educación que habían sancionado en julio y después en octubre, lo que era el semáforo epidemiológico de colores, ¿sí? Para habilitar
quiero recordarles a los oyentes, para habilitar actividades educativas presenciales el semáforo tenía que estar en verde, que era verde, nula o muy baja circulación del virus. Bueno, por cierto, no lo estábamos. En los últimos 3 meses se duplicaron la cantidad de casos en todo el país, pasamos de 1 millón a 2 millones de casos. Entonces, si eso es color verde, bueno, claramente que no. Entonces, quiero decir, sí, efectivamente, ese cambio tiene que ver con, bueno, digamos, el personal político está más preocupado por ver cómo llega octubre y cómo logra, aumentar un 1%, el nivel de actividad económica, que en cuidar nuestra vida. Es por eso que se están tomando esta medida. Entonces me parece que en esto tenemos que ser muy claros, en poder ver que efectivamente esta modificación tiene detrás este fenómeno profundo que veníamos viendo antes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, Morales, que fue uno de los primeros que con Larreta dijeron acá hay que avanzar a la apertura de escuelas, y la ministra Calcina, bueno, esto les calza perfecto. Pero, a ver, son todas las provincias las que están avanzando hacia este proceso. Lo mismo ha pasado en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires dijeron, nosotros no nos vamos a mover del semáforo epidemiológico, y quiere decir, digamos, a partir de el 17 los alumnos están concurriendo presencialmente a lo que se conoce como el periodo de intensificación hasta que arranque el ciclo escolar el 1 de marzo. Y hemos visto a la CETERA decir algo, hemos visto a Baradel, que dirige el principal sindicato docente de todo el país, que es el SUTEBA, solo por la cantidad, digamos, de docentes que trabajan en la provincia de Buenos Aires y que están afiliados. ¿Hemos visto que hayan dicho algo? Sí, lo que dijeron es, tenemos el desafío de ver cómo transitamos la presencialidad. Bueno, la verdad es que, digamos, un nivel de irresponsabilidad tremendo, y en realidad lo que demuestra es que efectivamente priorizan sus alineamientos políticos, entonces, bueno, si el gobierno nacional nos manda a las escuelas, y de alguna manera tenemos que volver a las escuelas y tenemos que decir que todo este proceso es un desafío, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esto está pasando en todas las provincias, eso es importante, y esto lo digo para que la comunidad educativa, los docentes, empecemos a pensar cómo nos organizamos en la defensa de algo básico, la vida de todos nosotros, la vida y la salud de todos nosotros. Claro, está en juego la vida, está en juego la salud. Bien, última pregunta, profesora. ¿Qué alternativas cree que hay frente a esta controvertida situación, ya que hay familias que quizás viendo de manera ligera, ¿no?, quieren que los chicos vuelvan a la escuela, argumentando que la deficiencia de la conectividad, sobre todo? Bueno, a ver, lo primero que quería decir es, nosotros estamos impulsando un petitorio que efectivamente que les vamos a pasar el link por si le quieren dar, digamos, difusión a los oyentes que están escuchando, y a lo mejor lo quieren firmar, que es un pronunciamiento efectivamente en contra de la presencialidad. Y lo digo porque no solo explico un poco esto que hemos conversado, digamos, aquí muy brevemente, sino también tiene todo un pliego de reivindicaciones y de acciones como para poder pensar qué hacemos. Porque, de nuevo, decir que la presencialidad en pandemia es criminal, eso no implica que no hay ninguna tarea para hacer. Entonces, de nuevo, digamos, si la presencialidad es criminal, lo que hay que garantizar es la educación remota. Y para garantizar la educación remota, efectivamente, es el gobierno el que tiene que repartirle una computadora o un dispositivo digital a cada uno de los alumnos de este país, a cada uno de los docentes, el que se tiene que hacer cargo de liberar Wi-Fi y que sea de calidad y que llegue a todo el país. La educación remota, implica, si uno efectivamente está pensando en lo pedagógico y está pensando en lo educativo, en reconfigurar los grupos, porque efectivamente las tareas de seguimiento son, digamos, muy personalizadas. Entonces, fijémonos que estamos en la contradicción de que tenemos miles de compañeros desocupados, inclusive en la provincia de Jujuy, y docentes que están sobreexplotados. En lugar de pensar, bueno, digamos, en la educación remota e inclusive en la educación presencial, si un docente o 2 docentes, porque nosotros estamos a favor de la pareja pedagógica, puede trabajar con 10 alumnos, hace un trabajo personalizado y de seguimiento, de detección temprana de problemas, que es lo que hacen
digamos, otros países que en términos del rendimiento educativo les va, digamos, mucho mejor que a la Argentina. Entonces digo, designación de personal docente, equipos de orientación, o sea, gabinetes escolares para efectivamente poder trabajar con los alumnos y con las familias, porque de nuevo, si estamos hablando de problemas de violencia familiar, de violencia de género, violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, ¿sí? Otros países se encargan de ver, bueno, cuál es el efecto, sí, que la pandemia va a dejar en la desescolarización de las niñas, ¿sí? La brecha digital de las mujeres, y bueno, en Argentina de esto no medimos nada y no sabemos nada, pero digo de nuevo, si nosotros contratamos mayor personal docente, gabinetes, equipo técnico, personal que pueda, digamos, seguir este proceso de forma personalizada, efectivamente, ¿sí?, vamos a poder colocarnos dentro de una alternativa superadora al sinsentido de que nos manden a nuestra propia muerte. Entonces, efectivamente, cuando decimos vacunación masiva de toda la población, antes de la presencialidad o como precondición para discutir la presencialidad, en el mientras tanto hay todo un pliego de acción que implica, de nuevo, ¿sí?, dispositivos. Ya dije antes, el gobierno dice que hacen falta 4.300.000, va a repartir 500.000. Bueno, lo que hay que exigir es que efectivamente repartan los que hacen falta, que liberen conectividad, que hagan llegar el wifi a todas las zonas del país, que en lugar de, digamos, tener docentes desocupados, se los contrate con pleno derecho estatutario para que acompañen el proceso educativo, porque de nuevo, en tiempos prepandemia, 1 de cada 3 alumnos no comprende lo que lee, ¿sí? Que se hagan planes personalizados detectando, bueno, a ver, esta trayectoria escolar previa, ¿qué problemas tenía? Bueno, ¿qué plan de acción podemos darnos? Si estamos pensando realmente en defender la educación de la clase obrera, son estas las medidas que hay que tomar. No es imposible, es efectivamente, digamos, estamos hablando computadora, conectividad, docentes que hoy están desocupados, realizar una evaluación personalizada de cada uno de los alumnos, acompañar a las familias, porque efectivamente las familias están agotadas de lo que fue la educación, digamos, remota en el 2020, porque fueron abandonadas a su suerte, claro, a su suerte de si tenían o no tenían dispositivos, si tenían o no tenían el capital, se llama capital cultural, para acompañar a sus niños. Y digo, la mitad de las madres tenían un capital cultural igual al de sus hijos, es decir, secundario incompleto. Entonces, digo, ¿cómo le pedimos a esa madre que acompañe la trayectoria educativa de ese niño? No, yo ahí necesito designar una docente de apoyo, una docente acompañante con grupos menores, porque está claro que ya hemos experimentado lo que implica la educación remota con 30 chicos, un solo docente, con distinto nivel de conectividad. Bueno, entonces, si no queremos que se repita el mismo resultado, son estas cosas las que tenemos que hacer. Fijémonos que estamos hablando de cosas muy elementales. No es imposible lo que estamos pidiendo. Entonces, de nuevo, ¿sí?, cuando decimos la presencialidad en pandemia es criminal, hay que defender la educación virtual, hay que acompañarla de todo este pliego de medidas y mostrar que efectivamente tenemos una idea de cómo pueden hacerse las cosas. Y no hay ahora, sí, tampoco que te quería acotar que no hay que, los mismos docentes dicen que la mejor educación es la presencial, pero en buenas condiciones, ¿no? O sea, la vacuna tiene que estar sí o sí de manera masiva. Sí, a ver, la mejor educación es la presencial, pero no en cualquier condición, claro, no en el medio de una pandemia. Entonces, claro, en esta pandemia lo que hay que decir es, tenemos que ser claros. Cuando nos preguntan, ¿ustedes defienden la presencialidad? La respuesta es no. En este contexto, no. Defendemos la educación virtual y queremos todo esto y recitar este pliego, ¿sí? Por lo menos es de lo que estamos convencidos los compañeros de la Corriente Nacional Docente Conti Santoro de Razón y Revolución, que quiero decir, desde el mes de marzo que estamos insistiendo con que este es el pliego y con que en pandemia la presencialidad no se puede volver. Entonces, digamos, me parece que efectivamente lo que nosotros tenemos que hacer es, digamos, no sirve a clarificar el problema de la etapa, que si vienen y nos preguntan, ¿ustedes defienden la presencialidad? Les digamos sí, porque mi respuesta es, en este contexto no, porque yo tengo que tomar una decisión en este contexto, no en el contexto que me gustaría. Entonces, en el contexto que me gustaría, ¿sí?, lo que hay que decir es, bueno, cuando se dé ese contexto te respondo, y obviamente, ¿sí?, el proceso educativo tiene un vínculo interpersonal, o sea, tiene mucho del contacto interhumano,
bueno, digamos, eso es una de sus características, lo cual no vamos a discutir eso, pero eso no nos tiene que hacer, digamos, esquivarle a la discusión que nos plantea la etapa. Entonces hay que decir, bueno, sí, la presencialidad en cualquier contexto, no, porque en este contexto lo que hay que hacer es defender la vida, claro. Y si quiero mejorar el proceso educativo, digamos, en pandemia, necesito esto. Cuando volvamos a las escuelas, efectivamente también necesito, digamos, repensar la presencialidad. De nuevo, un docente que trabaja, ¿sí?, en 6, 10 escuelas, ¿sí?, es un docente que está mal utilizado. ¿Por qué? Porque deberíamos concentrar sus horas en una única escuela, ¿sí?, porque eso efectivamente mejora el proceso educativo, el conocimiento de la comunidad educativa, eliminar ese desgaste del itinere del docente. Entonces digo, hay un montón de cosas para hacer. Lo que pasa, y retomando la idea que comentábamos al principio a propósito de brutos y baratos, es que el problema, ¿sí?, es que este sistema social no está preocupado en la educación de millones de personas. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿sí?, un sistema social que condena a más de un tercio de su población a la desocupación, a un 40% de la población a la pobreza, y que entonces, ¿sí?, no necesita en términos masivos una clase obrera, un conjunto de trabajadores educados, bueno, efectivamente, ¿sí?, estos son los resultados que se nos impone esta lógica social. Es por eso que de nuevo nos encontramos ante un problema que tendría soluciones. Bueno, ¿qué necesito para sostener la educación en pandemia? ¿Sí? Y en realidad, en lugar de encaminarnos hacia esas medidas, nos enfilan directo hacia el matadero y nos dicen, bueno, volvamos. Y lo peor de todo esto, para retomar lo que vos decías recién, es que encima nos quieren, digamos, decir que este es un acto de vocación docente, ¿no? Y que entonces si somos docentes tenemos, como siempre defendimos la presencialidad, en este contexto tenemos que defender la presencialidad y tenemos que ir a las escuelas. No, señores, si queremos defender la educación del conjunto de la clase obrera, lo primero que tenemos que hacer es defender la educación de la clase obrera. Si queremos luego decir qué necesitamos para educar en mejores condiciones a la clase obrera, bueno, digamos, arranquemos por todo lo que venimos discutiendo en esta entrevista radial de cada una de las medidas que yo necesito en cada uno de los momentos. Pero bueno, de nuevo, una clase social que le dice, ¿sí?, a través de la política educativa, a los docentes, que los alumnos transiten por el sistema educativo, aprendan o no aprendan, porque eso es una educación inclusiva, y somete al conjunto de los trabajadores a esa estafa, bueno, ¿no?, efectivamente tiene las prioridades cambiadas. Hay que empezar a pensar en que, por lo menos lo que pensamos los compañeros de Razón y Revolución, que hay que construir una nueva sociedad, que garantizar la educación de millones de la población, eso solo lo puede garantizar el socialismo, y que tenemos que organizarnos para conseguir eso, porque este sistema nos expone a esto: hambre, muerte y degradación. Bien, profesora, muy profundo su análisis, increíble, la verdad que nos dijo todo en unos cuantos minutos. Profesora, queremos comentarle también, ya para cerrar esta entrevista o esta nota, en la que acá tenemos una realidad, bueno, desde décadas, que hay estudiantes argentinos que residen en la ciudad vecina de Villazón, Bolivia, y ahora se ven en la necesidad de pasar ilegalmente por el río Internacional para llegar a clases, porque entienden que es, bueno, es un derecho, ¿no?, lo que genera otra problemática, porque la frontera está cerrada, bueno, todas las fronteras están cerradas. Claro, bueno, fíjate que vos me traes un problema que es como un emergente más de por qué, sí, efectivamente digamos, la irracionalidad con la cual se está pensando esto, porque de la misma forma que, digamos, las provincias de frontera tienen este tránsito, ¿sí?, entre dos realidades epidemiológicas de dos provincias, y entonces el virus va circulando, sí, por el río, va cruzando por el río ida y vuelta, ¿no? Lo mismo ocurre también en otras jurisdicciones, en el tránsito interjurisdiccional. Te doy un ejemplo: de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires hay casi 500.000 de alumnos que transitan de un distrito a otro distrito, ¿no?, de una jurisdicción a otra jurisdicción. Bueno, aquí es a nivel internacional. Entonces, de nuevo, ¿no?, cuando uno empieza a mirar todos estos elementos, sí, efectivamente lo que uno está viendo es, bueno, a ver, en lugar de
estar ante una solución, estamos ante un problema que lo único que va a hacer es agravar un cuadro general. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Nos encontramos frente a estas contradicciones, pero de nuevo, la tarea de la etapa es, digamos, si nosotros pensamos que la tarea es garantizar la educación remota, bueno, digamos, el gobierno nacional tiene que garantizarla allí donde esté cada uno, ¿sí?, de sus habitantes. Bien, bien, profesora. Bueno, queríamos agradecerle por esta entrevista, por esta información muy importante, bueno, todo el conocimiento que usted tiene, y bueno, para concientizar y para que, bueno, la gente no se quede calladita, que se movilice, que haga algo, por lo menos, para no dejarse atropellar por estas imposiciones de los gobiernos. Uh-huh. No, bueno, Armando, les agradecemos a ustedes todos estos minutos que nos dieron en el aire. Y bueno, quedamos a su disposición para otra oportunidad, claro está. Bien, por supuesto la vamos a volver a llamar para que nos actualice la información y bueno, podamos seguir analizando esta problemática. Profesora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo para vos y un saludo para toda la audiencia. Periodismo nuestro.